No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Quiero en esta mañana hablarles acerca de Romanos capítulo 8, 26, 30. Y el título que le pusimos es Todo el plan es de Dios. Aunque podríamos hablar acerca del Espíritu Santo como nuestro ayudador en la oración, decidimos ponerle Todo el plan es de Dios. Y vamos a leer Romanos capítulo 8, versos 26 al 30, donde nos dice: y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas estas cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos exponer tu palabra. Confiamos, Señor, en tu gracia, Señor, bondadosa, porque nosotros los que predicamos tu palabra sabemos que no dependemos de nosotros mismos, dependemos de tu respaldo, de la ayuda de tu Espíritu Santo en lo que respecta a administrar tu palabra. Padre, que tu palabra venga a ser como bálsamo en esta mañana para muchos corazones que nos escuchan, que tu palabra venga a dar sabiduría, conocimiento, porque Señor, tu palabra no puede ser entendida, Señor, solo por medio de la inteligencia humana. Tu palabra debe de ser explicada con la ayuda de tu Espíritu Santo y entendida por aquellos que nos escuchan con la ayuda de tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró a los santos hombres que te sirvieron en tiempos antiguos, Señor, y nos legaron, Señor, esta palabra, de manera que el verdadero maestro que interpreta la palabra es tu Espíritu Santo y es el que la aplica a la vida de los corazones de tu pueblo. Así que pedimos en esta mañana tu bendición y la ayuda de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros dos versículos de estos pasajes que hemos leído son muy importantes y estos dos versículos son muy interesantes en el Nuevo Testamento porque nos hablan acerca del tema de la oración. El apóstol Pablo nos dice que por nuestra humana debilidad no sabemos correctamente lo que debemos pedir a Dios, pero que las oraciones que nosotros deberíamos hacer las hace por nosotros el Espíritu Santo. Un escritor cristiano definía la oración de esta manera:
La oración es lo divino en nosotros, apelando a lo divino sobre nosotros. Por supuesto, no vamos a hablar acerca de ser perezosos, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el aspecto de hacer nuestras oraciones diariamente o de una manera, ¿qué podríamos decir? Si no oro todos los días una hora, pues por lo menos todos los días tener un cierto tiempo de oración. Si no nos acostumbramos a hacerlo por la mañana, pues por mediodía o por la tarde. Lo cierto es de que tengamos esa necesidad de orar, porque tampoco el Señor premia a los haraganes. Entonces entremos en materia de la palabra y comencemos. Hay dos razones muy obvias por las que no podemos orar efectivamente. ¿Cómo debiéramos hacerlo? Porque no podemos predecir el futuro. No sabemos lo que viene el próximo año. No sabemos lo que viene el próximo mes, la próxima semana, el próximo día, o hasta incluso qué podría pasar hoy por la tarde. Y por lo tanto, puede ser que pidamos y no de una manera adecuada. A veces podríamos pedir ser librados de cosas que muchas veces podrían ser para nuestro bien y que se nos concedan otras que muy bien podrían causarnos algún daño. Segundo, no podemos orar como es debido porque en una situación dada no sabemos qué es lo que más conviene. Muchas veces estamos en la situación del niño que quiere algo que podría causarle daño y Dios está en lugar de padre. Un padre responsable muchas veces tiene que negarle al hijo aquellas cosas que le pide y a veces darle las cosas que él no quiere, porque el padre sabe que es lo mejor que le conviene a un niño. Por ejemplo, si un niño pequeño le pide a su papá o él quiere jugar con un cuchillo muy filoso o tocar un arma, un revólver, y se han escuchado muchas noticias acerca de que un niño tomó un revólver y que lo accionó y mató a su hermano pequeño. Una y otra vez se han escuchado esas noticias. Lo mismo podría ser con un cuchillo, el niño podría herirse. Así que ningún padre o una madre responsable le va a dar a un hijo las cosas que le podrían causar daño. O por ejemplo, si el niño le pide un par de zapatos al padre y el padre le compra otros, el niño va a estar enojado, no va a estar muy feliz, pero tal vez el estilo que le compró el padre puede ser unos zapatos mucho más caros y mejores, pero al niño no le gusta, pero el padre siempre está buscando lo mejor que le conviene a su hijo. Los griegos ya sabían esto. Y un filósofo de ellos les prohibía a sus discípulos pedir para sí mismos, porque les decía que no podían saber lo que les convenía a causa de su ignorancia. Y también enseñaba a sus discípulos a orar sencillamente por cosas buenas, sin especificarlas, simplemente dejándole a Dios decidir qué cosas eran buenas para ellos. Esto es entendible porque entonces Dios permitió que el Nuevo Testamento fuera escrito en el idioma griego. Hay un escritor que se llama Charles H. Dodd, es un escritor cristiano. Él expresa diciendo que no podemos saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades como creyentes, ni abarcar con nuestras mentes finitas todo el plan de Dios
En última instancia, todo lo que podemos dirigir a Dios es un suspiro inarticulado que el Espíritu Santo interpreta y le transmite a Dios por nosotros. Una vez vamos a decir, no es que el Espíritu Santo tome la responsabilidad de orar y que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de orar al Señor. Lo vamos a entender al terminar esta enseñanza. El apóstol Pablo veía la oración como todos los demás. Es cosa de Dios, y así se llama la enseñanza de esta mañana. Pablo veía que el hombre no le es posible justificarse por su propio esfuerzo, y también sabía que el hombre, por mucho que quiera esforzarse o forzar su inteligencia para saber lo que debe de pedirle a Dios, en última instancia, la oración perfecta, es decir, sencilla, es decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase tu voluntad y no la mía. Usted recuerda bien esa oración del Getsemaní cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no es posible, hágase tu voluntad y no la mía. Yo compartía con un hermano así de una manera personal y le decía, pues quizás podríamos estar orando que esta pandemia sea cortada lo más pronto posible y que fuéramos librados, tuviéramos la plena libertad de congregarnos en nuestro templo, de salir a las calles, ir a los mercados, comprar. Y podríamos hasta llorarle a Dios y casi hacerle berrinche para que esta pandemia se acabe. Pero la vez pasada les decía a ustedes de que Dios obra hasta que Él cumple sus divinos propósitos. Entonces Él sabe en el momento que esto va a tener que pararse, y así son con muchas cosas que a veces nosotros tendemos a pedir. Así que debíamos aprender a tener en mente esa oración que el Señor Jesús dijo. Tanto en el Getsemaní que dijo, hágase tu voluntad y no la mía, como cuando en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Pablo sigue adelante en lo que venimos hablando. Dice que los que aman a Dios, óigalo bien, dice que los que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito, saben muy bien que Dios combina todas las cosas para su bien, sean buenas o sean malas. Es la experiencia del cristiano que sabe que todas las cosas cooperan para su bien. No tenemos que ser muy viejos para mirar atrás y ver las cosas que considerábamos desastrosas, que resultaron a nuestro favor, y las cosas que nos causaron desilusión, luego resultaron una bendición. Y tenemos muchos ejemplos en la vida. Por ejemplo, yo les he contado una y otra vez con respecto al accidente que tuvo en el 2000. Y los 9 años que tuve que enfrentar con 5 operaciones, casi se podría decir que cada año, 9 meses o 10 meses estuve enfrentando una operación. Y hubieron momentos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha desesperación. Pero al final salí adelante y esta situación tan difícil resultó para bien. Aprendí muchas cosas, pero también vi a la mano del Señor sacándome adelante. Entonces, muchas veces aquellas cosas que consideramos desastrosas, cuando pasa el tiempo y vemos hacia atrás, nos damos cuenta de que ahora estamos bien, que estamos bendecidos, que Dios no nos abandonó y que sacamos algo de provecho.
No vamos a entrar en mucho detalle, pero podríamos hablar el caso de José, que sus hermanos no lo querían. Y como no lo querían, lo vendieron. Lo querían matar. Habían unos hermanos malosos que lo querían matar, pero otro dijo, no, es nuestro hermano, mejor vendámoslo. Lo vendieron a una caravana que iba pasando y estos a la vez lo vendieron en Egipto. En Egipto Potifar lo compró, que era un hombre que trabajaba para Faraón. Y ahí Dios lo empezó a bendecir. Y él estaba contento ahí siendo bendecido por Dios. Pero increíblemente aparece una situación difícil y la mujer de Potifar lo empieza a tentar, se enamora de él y lo está tentando. Y entonces si la mujer quiere tener relaciones con él y entonces él prefiere salir corriendo. La mujer despechada lo acusa falsamente de decir que él había intentado abusar de ella y lo meten a la cárcel. Le dan una golpiza y lo meten a la cárcel. Sin embargo, la escritura dice que Dios estaba con él. Y ahí en la cárcel Dios lo empezó a bendecir. Luego sale de la cárcel, va con Faraón, le interpreta los sueños y luego lo nombran, podríamos decir, como virrey de Egipto. Y comienza la etapa dorada para José. Ya José como virrey en Egipto, al ver hacia atrás, podría recordarse de todas las cosas malas que le pasaron, resultaron para bien y se lo declara más adelante a sus hermanos. Entonces, hay una advertencia para nosotros también bastante seria. Dice la escritura que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenga bien en mente esa palabra, los que aman a Dios, que están enamorados del Señor, apasionados con el Señor. Los estoicos, que eran unos filósofos griegos, tenían una de las grandes concepciones la forma en que ellos pensaban acerca de logos. Dice el logos de Dios. Usted puede leer Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero en el original en que fue escrito el Nuevo Testamento dice el logos estaba con Dios y el logos era Dios. La palabra logos, ya traducido al español, es verbo, es la acción. Pero los griegos pensaban en el logos en la mente de Dios, en la palabra de Dios. Era la razón también por la cual Dios había creado las cosas. El logos era inherente en la creación, o sea que estaba metido en todo lo creado y que el logos le daba sentido a este mundo. Eso lo dice Colosenses 1:16, que todas las cosas fueron creadas por Jesús, que es el logos. Y los griegos miraban al logos, que ellos decían que el logos mantenía las estrellas y las galaxias en sus cursos y en su lugar. Hebreos 1:3 dice que Jesucristo sustenta, mantiene el universo. Y ellos decían, los griegos, que el logos era el que controlaba la sucesión ordenada de los días, las noches y de todo el universo, haciendo que exista un orden y no un caos terrible en todo el universo, que eso es lo que tiene sorprendidos a los hombres de ciencia, como el universo. Cada estrella está en su debido lugar. Pero estos filósofos griegos iban más lejos. Ellos creían que el logos, o sea, la palabra, digámoslo nosotros los cristianos, que Jesús no solo tenía un orden establecido para el universo, sino que también tenía un plan, un propósito para cada ser humano. Para decirlo de otra manera, creían que a una persona no le podían suceder nada que Dios
no lo permitiera. Y tenemos a mí y otro ejemplo, Job. Job fue atacado por el diablo, pero el diablo no pudo atacar a Job, sino primero tuvo que pedirle permiso a Dios. Hasta que Dios le dijo, está bien, te doy puerta libre. Puedes atacar a Job, y lo atacó desde el punto de vista material. Job se mantuvo firme, el diablo no pudo hacer nada más y vio que Job amaba al Señor y entonces volvió al ataque, volvió a pedir a Job y Dios le dijo, te doy permiso. Puedes hacer lo que tienes planeado, pero no puedes quitarle la vida. Mire qué tremendo. Y Dios le permitió al diablo que lo atacara con una enfermedad. Entonces, por eso es que los griegos pensaban que todo era un asunto del plan de Dios, de aquellas cosas que nos suceden en nuestra vida y que muchas veces nosotros nos quejamos, muchas veces nosotros nos lamentamos, lloramos y lo peligroso es que en ese punto podríamos hasta llegar hasta ir en contra de Dios. Por eso aquel escritor dijo, no me quites la comida para que no vaya a maldecir. Tampoco me des mucho para que me olvide de ti, porque así pasa con muchos, ¿verdad? Pero a veces uno no entiende que todas las cosas están debidamente planeadas por Dios y Dios lo permite porque sabe que algunas cosas que son negativas van a resultar provechosas para nosotros. Entonces, entonces los filósofos iban un poco más lejos. Epicteto, otro filósofo y moralista griego, escribió: ten valor para elevar tu mirada a Dios y decirle, trátame como tú quieras desde ahora en adelante. Soy uno contigo, soy tuyo. No me resisto a nada que tú consideres bueno, e incluso podríamos decir malo. Guíame a donde tú quieras. ¿Quieres que me encargue de algo? ¿O que lo rechace? ¿Que me quede? ¿O que me retire? ¿Quieres que sea rico o pobre? Estos filósofos enseñaban que el deber de todo hombre era la aceptación. Y el que aceptaba las cosas que Dios le enviaba, experimentaba la paz. Y si la resistía, estaba machacándose la cabeza inútilmente contra el propósito del cual uno no puede eludirlo, todo aquello que viene de parte de Dios. En Hechos 9:5, el apóstol Pablo se enfrenta con el Señor Jesús y Jesús le dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Ya? O sea, resistir a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, sean buenas o sean malas. Mire qué increíble que a veces nosotros nos podemos resistir a cosas malas. Hasta cierto punto, desde el punto de vista humano, es normal. Pero resistirnos a cosas buenas es lo peor, ¿verdad? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que el apóstol Pablo tenía la misma idea que sacó de los griegos. Nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero solo es para los que aman a Dios. Si una persona ama y confía y acepta a Dios y está convencida que Dios es el Padre infinitamente sabio y amoroso, entonces puede aceptar todo lo que le manda Dios. Como dijo Job, el bien y el mal no lo recibiremos de Dios. Y terminó bendiciendo al Señor, ¿ya?
Uno puede ir al médico que nos prescribe un tratamiento que al principio puede ser desagradable y hasta doloroso, pero si confiamos en el médico y aceptamos y hacemos lo que nos prescribe, esto nos trae sanidad, no importa el dolor. Recuerdo que estuve como muchos días enfermo hace como 2 años de mi estómago y fui con el médico, me mandaron a hacer unos exámenes generales de mi estómago, de heces, y también me hicieron la prueba de Helicobacter pylori y eso salió ahí en el examen. Entonces la doctora me mandó un medicamento, me dijo, yo aquí vendo la caja completa, usted son 3 medicamentos, se los tiene que tomar. Le digo de una vez que ese medicamento le va a arder el estómago tan fuertemente que no va a poder tolerarlo y va a querer no tomarse el medicamento, porque yo ya he tenido experiencia con otros pacientes y vienen y me dicen, no me terminé el medicamento, no lo aguanté. Miren, hermanos, cuando llegué a la 3ª toma del medicamento, yo ya no lo soporté, el dolor, el fuego que sentía en mi estómago era demasiado, pero me recordé de las palabras de la doctora y decidí tomarme los medicamentos y eso, aunque me causó mucho dolor en mi estómago, al final me quitó el malestar que me estaba provocando esa bacteria que me estaba molestando el intestino. Así pasa muchas veces. Así nos sucede a nosotros los que amamos a nuestro Dios y confiamos en Él. Pero si uno no ama a Dios ni confía en Él, como resultado se quejará de lo que le sucede. Peleará contra la voluntad de Dios, como por ejemplo Israel en el desierto, solo quejándose, solo amenazando a Dios y a Moisés por regresarse a Egipto. Y mire qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Ya? Por eso dice la Escritura que solo los que aman a Dios y confían en Él, todas las cosas les ayudan para bien, porque saben que el Padre lo está permitiendo y que siempre resultará en un bien para nosotros, porque Dios es un Dios sabio, un Dios que nos ama y un Dios que tiene poder para ayudarnos, ¿ya? Así que Él es perfecto en todos sus propósitos. Y a veces nos cuesta entendernos nosotros esto. Pablo va más lejos y pasa a hablar de la experiencia espiritual de cada cristiano. La versión Reina Valera lo expresa de modo inolvidable en Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos pasajes son bastante controversiales porque hay algunos maestros de la Biblia, incluso pastores, y otros que han ido un poco más lejos y teniendo una interpretación totalmente equivocada. Se los voy a comentar así rápidamente, me voy a salir un poquito de mi bosquejo. Pero dice que el pasaje que a los que antes conoció, los predestinó. Entonces surge la idea de que en el cielo se escogió quiénes van a ser salvos y se escogió quiénes van a venir a la tierra ya perdidos
E inclusive dicen que hay un grupo que está en el cielo y viene a la tierra y tiene la oportunidad de ser salvo, o tiene la oportunidad de, o tiene, ¿cómo se llama? Por su decisión, perderse. Y entonces decía un pensador que yo escuchaba a un principio, un pastor, y decía que era apóstol. Él decía que en el cielo Dios tenía una bodega de almas y que cada criatura que es concebida aquí en la tierra, entonces Dios manda el alma y el espíritu. Pero él decía, muchas de estas almas y espíritus que entran en el cuerpo de un ser humano, unos ya vienen salvos, otros ya vienen perdidos y otros entran en un cuerpo donde solamente van a tener una oportunidad, lo cual eso es totalmente falso. ¿Ya? Cuando la escritura dice que a los que antes conoció y predestinó para que fueran sus hijos, no se refiere que allá en el cielo se escogió quién es salvo y quién es perdido, sino que usted, hermano amado, sabe que servimos a un Dios que conoce todas las cosas. Y Dios, como un gran arquitecto, antes de crear todas las cosas, primero echó una ojeada hacia el futuro. Él vio que al crear a Adán y Eva iban a pecar. Así que Dios preparó un plan de salvación. Pero para echar a andar el plan de salvación, él tenía que ver qué tan efectivo iba a ser ese plan. Entonces, me gusta una versión que se llama lo más importante es el amor, porque esta versión parafraseada dice que desde un principio Dios quiso tener una familia, una gran familia. Y dice que desde un principio Dios vio quiénes se acercarían a Jesús. Y me gusta eso. Y ahí nos escogió. Quiere decir que la decisión de ser salvo o de perderse, no solo en un infierno, sino después del infierno, del juicio final, ir a parar al lago de fuego y azufre eternamente. La decisión no fue allá, la decisión la toma el ser humano acá. El ser humano decide aquí si sirve a Dios o sirve al diablo. Esto me recuerda las palabras que Josué le dijo al pueblo de Israel. Tomen ustedes hoy la decisión. Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Escojan ustedes qué camino van a tomar. Pero yo y mi casa hemos decidido tomar el camino de la vida y vamos a servir al Señor. El pueblo dijo, vamos a seguir al Señor. Pero en la historia de Israel, ellos tomaron el camino de la muerte y del mucho sufrimiento, que hasta el día de hoy Israel está alejada de Dios. Entonces, es aquí en la tierra, hermano querido, amigo que me escucha, y sabe una cosa, tengo carga por aquellos que están apartados de los caminos del Señor, que muchas veces usan la palabra, y usted está yendo a la iglesia, no, yo estoy caído. Otros dicen, no, es que yo estoy resfriado en la fe. Y son términos que no son ni bíblicos. ¿Ya? No existe tal resfrío. ¿Ya? Otros simplemente dicen, no, yo no, estoy alejado de Dios y no quiero nada con Dios. Pero también puede ser que por este medio nos estén escuchando gente que no conoce a Jesús. Me acabo de leer un libro que se llama Evidencias que merecen un veredicto. Y al final en sus páginas hay 57 testimonios de hombres y mujeres
de todos los estratos sociales. Hay ingenieros, hay médicos, hay abogados, hay profesionales, hay delincuentes, hay prostitutas, hay de toda categoría, con dinero, sin dinero, y todos ellos expresan su dolor y su angustia de estar sin Dios. Y cómo cuando ellos tomaron la decisión de abrir sus corazones para que Jesús entrara a ellos, sus vidas tomó un giro muy diferente y sus vidas cambiaron totalmente para bien. Por eso aquí donde se toma la decisión. Ahora vamos a ver que no es Pablo, vamos a ir al asunto más práctico. Este pasaje, como decimos, ha sido mal usado, lamentablemente, pero para llegar a entenderlo debemos reconocer el sencillo hecho de que Pablo nunca se propuso que fuera una fórmula teológica o filosófica para que se debatiera en el aspecto de los que les hablé, de que unos ya vienen perdidos y otros ya vienen para ser salvos. No es cierto. La Biblia dice que todos nosotros nacimos en el reino de las tinieblas, en el reino del diablo. Eso es lo que dice Efesios, que todos estábamos ahí metidos y que cuando aceptamos a Jesús, el Señor nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. ¿Ya? Y eso es lo que vio Dios allá en la eternidad antes de hacer todas las cosas. Así que Pablo no se proponía al escribir esta carta que fuera un pasaje para debatir y establecer doctrinas como esto. Lo que él quería que él fuera una expresión casi lírica o un poema acerca de la experiencia cristiana. Si lo tomamos como una filosofía y teología y la aplicamos a las leyes frías de la lógica, nos diría que Dios escogió a unos y a otros no. Y no, eso es lo que Pablo nos quiere decir. Ese no es el propósito del apóstol Pablo. Porque entonces, ¿qué chance tendría mucha gente de estar en esta tierra y echarle la culpa a Dios? No, a mí Dios ya me mandó me escogió desde la eternidad para el infierno y para el lago de fuego y azufre. Y por eso soy como soy. Yo ya no tengo ningún chance. No, no es cierto. Pablo piensa en la experiencia cristiana. Cuanto más lo considera un cristiano, más se convence de que él no tuvo nada que ver con ello y que todo ese asunto de Dios, todo el plan es de Dios. Jesucristo vino a este mundo, vivió, predicó por 3 años y medio, fue a la cruz, a los 33 años y medio, murió, fue sepultado y resucitó y llevó a cabo el plan de salvación para la humanidad. ¿Pero qué hicimos nosotros los seres humanos? Absolutamente no hicimos nada. Totalmente no hicimos nada para que todo esto sucediera. Eso fue obra absoluta de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso. No la hicimos, no concebimos el plan de Dios. Solamente recibimos el plan de Dios como un regalo. El amor de Dios despertó en nuestros corazones y vino la convicción de pecado y con ella la experiencia del perdón y la salvación. No la realizamos nosotros. Todo el plan fue de Dios y eso es lo que Pablo está pensando precisamente aquí en estos versos. Ni siquiera podemos decir, es que yo busqué a Dios. Yo vi que me iba mal en la vida, dije, no está mal y yo mejor voy a buscar a Dios. Mentira. Quien ha trabajado con nosotros para nuestra salvación fue Dios. Fue el que empezó a tocar nuestros corazones. Cuando yo meditaba en este pasaje, Magda me vio llorando porque le decía, ¿qué hice yo? No hice nada.
De la noche a la mañana me encuentro con una Biblia tirada y la empiezo a leer. Eso fue el plan de Dios. Empiezo a buscar en ese libro. Digo, yo me ponía a pensar, ¿por qué me metí al libro de Génesis? ¿Por qué me metí específicamente al Evangelio de Juan? ¿Por qué me metí al libro de los Hechos? ¿Por qué me fui hasta el libro de Apocalipsis? Porque ahí Dios me reveló todo el plan de salvación. Ahí me dio cuenta que pertenecía a la iglesia popular y que la iglesia popular, la más famosa aquí en Guatemala, no me enseñaba lo que dice la Biblia, me enseñaba otras cosas. Y a través de la Biblia me puedo dar cuenta que estaba perdido, que me iba a ir a condenación. Y empecé a llorar. Y empecé a sentir dolor, pero ese dolor no me lo provoqué yo mismo. Fue el Espíritu Santo trayéndome a convicción de pecado y a la necesidad de salvación. Y el día que me dijeron, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Yo dije, yo. Pero hasta en ese momento yo no hice nada. Por eso lloraba profundamente y agradecido con el Señor, porque le decía, yo no hice nada. ¿Ya? Entonces, veamos, en el Antiguo Testamento usa la palabra conocer de una manera iluminadora. Dice la Escritura en Oseas 13:5, yo te conocí en el desierto, le dijo Dios al profeta Oseas para que se lo dijera al pueblo de Israel. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y también le dijo el Señor a Oseas que le dijera al pueblo estas cosas. Tenemos Oseas 13:5 y Amós 3:2. Cuando la Biblia dice que Dios conoce a un hombre y a una mujer, quiere decir que tiene un propósito, un plan, una tarea para él. Por ahí Joshua me mandó un video acerca de por qué no soy ateo. Y este hombre es un psicólogo español. Y él dice, hay 3 preguntas que el ateo no puede responder y que son un martirio en su vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Y hacia dónde voy? Ellos no tienen una explicación para eso. Porque cuando usted entiende de dónde vengo y usted sabe que proviene de Dios, entonces eso le da identidad. Cuando usted está aquí en la tierra, ¿qué hago aquí en la tierra? Usted entiende que tiene un plan de parte de Dios, que usted tiene una misión, tiene una tarea que hacer en esta tierra. ¿Y hacia dónde voy? El cristiano tiene seguridad y convicción de que si muere, va al cielo. El apóstol Pablo decía, estoy estrecho en mis pensamientos y decisiones. Me quisiera ir de esta tierra al cielo, que es mucho mejor. Pero quiero quedarme para el bien de los creyentes. Pero el estar con Cristo es mucho mejor. Y él decía que el pasar de muerte, de la vida a la muerte, no era una pérdida, sino una ganancia. Porque nosotros sabemos que hay una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el hombre y la mujer de Dios que aman al Señor entienden que tienen un propósito y que hay un plan y una tarea para él o para ella. Y cuando miramos hacia atrás y pensamos en nuestra experiencia cristiana, todo lo que podemos decir, yo no hice nada. Jamás hubiera podido hacerlo. Dios lo hizo todo y sabemos muy bien que eso no es negar nuestra libertad, nuestra inteligencia, negar que Dios nos ha dado talentos. Dios conocía a Israel
Pero llegó el día cuando Israel rechazó el destino que Dios le había asignado. La dirección invisible de Dios está en nuestras vidas, pero en cualquier momento podemos rechazarla y seguir nuestros propios caminos y afrontar las consecuencias que Israel ha pagado al haberse alejado de Dios y de los propósitos que él tenía. Siempre va a ser así con nosotros cuando no entendemos por qué Dios nos llamó. Es la profunda experiencia de todo cristiano que todo el plan es de Dios, que la obra es completa y de Dios, y que usted y yo no hemos hecho nada, que fue Dios quien lo preparó todo. Y esto es realmente lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en los versos que hemos meditado, no tanto en el énfasis, como les decía, que algunos piensan de que allá Dios escogió a unos en el cielo caprichosamente para ser salvos y a otros de una manera mala para que se fueran al infierno, y que al venir aquí a la tierra ya vienen unos perdidos y otros salvados. No, eso es lo que Pablo no nos está diciendo, ¿ya? Entonces, Pablo nos está hablando en este aspecto que los que aman a Dios entienden que las cosas adversas y buenas son un plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Quiero llevarlos a Hechos, capítulo 7, verso 25. Y dice la escritura, el labio del escritor, en la letra de Lucas, el escritor, y cita las palabras de este hombre famoso que fue el primer mártir de la iglesia cristiana, era un diácono de la iglesia, un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, Esteban. Y cuando él está hablando de Moisés, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Si usted lee el libro de Números, dice otra cosa muy distinta. Los judíos tienen tantos libros que escribieron, que se les conocen como apócrifos, unos donde se pueden extraer cosas muy buenas, otras totalmente negativos, o posiblemente el Señor haya inspirado a Lucas a decirlo así, porque ¿por qué cómo se llama en el libro de Números? Dice que Moisés vio a un capataz egipcio golpeando a un hebreo y él se enojó y lo mató y lo enterró en la arena. Al otro día vio que estaban dos hebreos peleando y él les llama la atención, pero la noticia para este entonces ya se había regado y uno de los hebreos le dice, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Eres pues tú entre nosotros? ¿O me vas a matar como mataste al siervo egipcio? Entonces dice la escritura que Moisés salió huyendo hacia el desierto, porque sabía que esto iba a llegar a los oídos de Faraón y lo iban a matar. Pero aquí en Hechos, Lucas dice que Moisés mató al capataz egipcio porque él creía que él iba a ser el libertador. Ahora póngase a pensar en el tema que estamos hablando. Todo lo hizo Dios. Moisés pensó.
Dios ni siquiera le había hablado, no se le había revelado. Él no conocía a Dios personalmente. Él conocía a los dioses de Egipto. Ahí había sido él instruido. Tal vez había escuchado del Dios de Israel, porque él se movía dentro de los esclavos como príncipe de Egipto. Pero Dios no le había hablado. Y se va al desierto, dice la Escritura, y después de 40 años, Dios le habla y lo llama. Cuando Dios le habla y Dios lo llama, ya Moisés ya no quiere ir, ya no se considera libertador. ¿Por qué? Porque todo era plan de Dios. No es de casualidad de que entre las cosas malas que estaban sucediendo, los padres lo hayan tomado y lo hayan puesto en una cesta y lo hayan tirado al río Nilo para que de alguna manera él fuera salvado. Pero estaba la mano providencial de Dios, que la hermana de Faraón vio el cesto y rescató a Moisés. Fue el plan de Dios que esta mujer lo tomara como hijo, lo adoptara como hijo y lo educara en toda la cultura. Moisés no era cualquier persona, era un hombre bien estudiado, enseñado en las artes militares de Egipto. Era un príncipe, era un hombre sabio. Y cuando a él se le subió el corazón pensar que él era el libertador, estaba pensando por sí mismo. Dios no le había hablado absolutamente nada. Pero después de 40 años él ya no quiere ser el libertador. Cuando Dios le dice, ve a Egipto y libera a mi pueblo, él dice, no, yo no puedo. Yo soy tartamudo. Yo no tengo ninguna capacidad. Pero esos 40 años fueron el plan de Dios para prepararlo. Porque Dios no puede usar a nadie que se cree capaz por sus propias fuerzas. Mi hermano, esto es lo que realmente estamos viendo. Que esta es realmente la verdadera experiencia del creyente. Que Dios nos ha elegido para salvación desde el principio del tiempo y que a su debido tiempo nos dirigió a su llamado. Pero el orgullo del corazón humano puede estropear el plan de Dios, y la desobediencia a la voluntad de Dios de parte del hombre puede resultar rechazando la invitación que Dios le hace a ser salvo. Y en eso tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros los cristianos. Dios nos ha llamado para salvación, nos ha llamado con un propósito maravilloso y tenemos que tener cuidado, no echar a perder el plan de Dios. Juan 1:11, creo que todavía tenemos una cita más, pero Juan 1:11, muy famoso, dice la Escritura, a los suyos vino. Quiere decir a los israelitas, pero también puede decir a cada ser humano de esta tierra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Pero usted y yo que recibimos a Jesús, y eso toca, se llega profundamente al corazón de un creyente que ama al Señor. Todo fue plan de Él. El que yo esté en Cristo Jesús. Que Él haya apelado a mi voluntad, a mi inteligencia. Porque como dicen por ahí algunos que el evangelio es para gente tonta, para gente iletrada, para gente no estudiada. Mentira. El evangelio es para gente inteligente, para gente que sabe qué es lo mejor para su vida. Pero es Dios quien hace toda la tarea. Él produce en nosotros dolor. Eso lo dice Pablo en Corintios.
que el dolor humano no nos trae ningún provecho. Pero el dolor espiritual de sentirnos pecadores y necesitados de salvación, eso es un dolor que proviene de Dios. Es el Espíritu Santo trabajando con nosotros para traernos a salvación. Y así lo hace en todas las áreas de nuestra vida, aunque la estamos pasando muy mal, como decíamos, muy fea, muy difícil, muy adversa a nuestra forma de pensar. Pero todo es plan de Dios. Vamos casi ya concluyendo con la última parte. Regresamos a Romanos capítulo 8 y terminamos con el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta Biblia que yo tengo es una Biblia de estudio y tiene palabras en negrilla, subrayadas. Y aquí en este verso me dice que son llamados conforme al propósito divino. Así que aunque en medio de las dificultades, el sufrimiento, aún en las más amargas desilusiones, aunque maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de estas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación, pero aunque se mantenga difícil, Dios garantiza buenos resultados al final. Inclusive en medio de las adversidades adquirimos una mayor madurez, pero solamente aquellos que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios en Cristo Jesús. Solamente aquellos que aman a Dios entienden que aún las cosas difíciles ayudan para bien. Volviendo a José, cuando José se revela a sus hermanos en Egipto, sus hermanos se espantan porque dicen, bueno, ahora él es el faraón, el segundo, amando. Nos puede meter a la cárcel, nos puede castigar o nos puede matar. Están temblando y José les dice, hermanos míos, lo digo en mis propias palabras, no se preocupen. Todo lo que me aconteció, Dios lo permitió para bien de ustedes, no solamente para él, sino para bien de ustedes. Porque mandó a traer a su familia cuando había una hambruna en Medio Oriente y solo en Egipto había pan. Y le dijo, vayan por mi padre y tráiganlo y yo aquí los voy a alimentar. No se preocupen por todo lo que yo sufrí. Dios lo permitió, fue su propósito. Mire qué lindo eso. Entonces, concluyamos la certeza que nos comunica estos últimos versos. ¿Se está yendo la batería, verdad? No. ¿Qué pasó ahí? Se me movió ahí algo. Aquí. El verso 26 y 27. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque vamos a ver por lo menos unas 2 o 3 ideas acerca, para terminar. El Espíritu Santo está involucrado en nuestras oraciones, no que Él
ora por nosotros y nosotros no tenemos que orar. Él nos inspira a las oraciones. Estaba viendo un pasaje en las Escrituras, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2. Y David dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Quiere decir que cuando usted y yo oramos, hay veces, si usted es consciente, no sabe qué tiene que pedir. Y está como que mudo. Pero de repente dentro de su interior empiezan a surgir palabras, oraciones adecuadas para venir ante el Señor. Es el Espíritu Santo inspirándole a orar. ¿Ya? Otras veces el Espíritu Santo interpreta en nosotros ese dolor. Usted puede ser consciente conmigo en esta mañana que hay veces que cuando estamos orando, puede ser afligidos por una necesidad, o bien tal vez estamos derramando nuestro corazón en adoración al Señor. Solo salen gemidos. Y el Espíritu Santo interpreta esos gemidos y los comunica al Padre. Y el Padre entiende lo que hay dentro de su mente y en su corazón, la verdadera necesidad que hay en usted conforme al propósito divino. No nuestros propósitos, el propósito de Él para bien nuestro. Entonces Él viene y toma eso y lo lleva al Padre. Y el Padre entiende que es lo que estamos pidiendo. Pero todo es lo vamos a entender que nuestra unión debe ser constante, no solamente con el Padre, con el Hijo, pero sobre todo con el Espíritu Santo. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos tener una estrecha relación con el Espíritu Santo para entender que todo el plan de salvación es de Dios. Que todo lo que pasa en nuestras vidas es plan de Dios. Y como muchas veces decimos, aún nuestras metidas de pata resultan para bien. A veces nuestras grandes equivocaciones. A veces nos decimos a nosotros mismos, es que soy bien orejón. Sin embargo, a veces Dios sale al rescate nuestro, permiten nuestros errores, no estoy hablando del pecado, de nuestros errores, para que aprendamos, para que entendamos. Vamos a tener un canto para terminar. Después quiero orar por algunas necesidades de la iglesia. Y hay un canto muy precioso de Cristín de Clario. Vamos a entenderlo. Denle, por favor, un aplauso. Porque nos habla de los que hemos sido elegidos por Dios para un propósito. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí, me diste paz y un futuro, mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque te amaste.
porque me amaste a mí. Estos momentos difíciles que estamos viviendo, Guatemala. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estoy solo porque me amaste a mí. Y te amo. Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Yo te amo, Cristo te amo. Yo te amo, porque me amaste a mí. Me amaste primero. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuya soy, tuya soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuya Dígaselo. tuya soy, tuya soy. Te amo. En los momentos difíciles. Cristo te amo. Yo te amo, porque me amaste a mí. Yo te amo. Yo te amo, porque me amaste a Te amo, Padre. Cristo te amo. Te amo, Jesús. Yo te amo, Amamos tu espíritu, Padre. porque me amaste a mí. Ya casi concluyendo, quiero decirle, hermanos, que no estamos predicando fatalismo. Tampoco vamos a predicar acerca de la filosofía estoica de los griegos, que decían que había que enfrentar el dolor con firmeza, y usaban la palabra estoicismo. Venga lo que venga. Por supuesto, hay cosas dolorosas de las cuales sí podemos huir
o escondernos, definitivamente. Imagínese, hermano, de que usted está en su casa y le cae un palo en la espalda, por eso. Y que usted diga, bueno, es la voluntad del Señor que me haya caído el palo. Puede ser que haya sido un accidente, un descuido suyo o de alguien que estaba por ahí. Pero tampoco significa que se quede bajo el palo todo un año. Pegue el grito de auxilio, que alguien llegue, o si usted puede, quítese ese palo de encima. Estamos hablando de las cosas, como dice Pablo, pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida cristiana. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que sufrieron por causa de su fe y entendieron que era plan de Dios. Así que de eso es lo que le estamos hablando. Pero solo los que aman a Dios, entienda esto, comprenden los momentos de lucha y de dolor. Solo los que entienden que han sido llamados por el Padre entienden el propósito de Dios y el propósito de Dios para sus vidas. Únase conmigo en oración. Vamos a hacer 4 oraciones rápidamente. Quiero orar por los enfermos. Quiero orar por las necesidades de sus hogares, por los trabajos de algunos de ustedes. Y hoy en la mañana me despertaba con esto en mi mente, pidiendo protección de sus vidas, de sus familias, de este virus muy maligno. Padre, en esta mañana queremos orar por los hermanos que están enfermos. Podía ver en pantalla a mi hermana Cristi. Espero que tú le hayas hablado en esta mañana a su corazón. Tú sabes por qué. Has permitido, Señor, que ella esté enfrentando esta enfermedad. Pero en medio de esta situación, que no falte tu gozo, tu paz, tu presencia en su casa, Señor. Ahí cuando estás solas contigo, puedas sentir tu presencia, Señor. Y también que las necesidades económicas puedan ser suplidas para enfrentar los gastos. Bendice a su esposo, bendice a sus hijas. Así mismo oramos por la mamá de Lorena, nuestra hermana Mila. Padre, por favor, pon tu mano sobre su vida. Tú sabes lo que Lorena y sus hermanas han sufrido. Los gastos, Señor, tan fuertes, Señor. Padre, voy a hacer esta oración y pido disculpas a sus familiares. Pero lo he hecho con varios hermanos que están a punto de partir. Y yo te he dicho, recógelos. No los dejes sufrir más de lo necesario, ni que sus familias sufran. Si al fin y al cabo tú nos compraste a precio de sangre, somos tuyos y tú sabes cuánto nos vas a llamar a tu presencia. Señor, con el accidente que tuve, sé el dolor porque se atraviesa. Y te he pedido que no quiero tener otro accidente. Y te he dicho, Señor, que no quiero tener una muerte dolorosa. Quisiera dormirme, al otro día no despertar
y encontrarme contigo, papá, y con tu Hijo Jesús en la patria celestial. Si ha llegado el momento para que recojas a nuestra hermana amada, llévala a tu presencia, llévala a descansar, llévala a casa. Oramos por Selvin con la infección en su garganta, Señor. Allá en su casa, que quizás a media semana, tal vez él ya esté totalmente restablecido, pero él tiene que estar reposando por órdenes médicas. Por favor, pon tu mano en esa garganta. Y así, hermanos que están pasando problemas por la entrada del invierno, que trae infecciones pulmonares, gripes, catarros, infecciones intestinales. Pon tu mano sobre todo enfermo. Asimismo, Señor, por cada necesidad de tus hijos en cada casa. No conocemos la necesidad de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que necesita? Pero aún en medio de esta situación, Señor, en la cual cuesta salir a comprar, a veces decimos, aunque hayan frijolitos, arroz, aunque haya para hacer las tortillas o fideos, nos conformamos. Pero yo te pido que los bendigas con pollo, con carne. Dales más allá de lo que ellos piden. Y como dice tu palabra, que tú nos concedes más allá de lo que pedimos y que podemos esperar. Bendícelo, Señor, en cada una de sus necesidades. Hermano querido, ponga atención. No sé para quién es, pareciera una palabra dura, pero no lo es una palabra prometedora de esperanza. Me decía el Señor, venía a mi mente, dice el Señor, al igual que Pedro, muchas veces me has negado, me has fallado, pero en medio de que me has fallado, has vuelto tu rostro hacia mí y he visto tus lágrimas y me has pedido perdón. Igual que Pedro. Pero yo no le quité mi amor a Pedro, ni le quité mis buenos propósitos, no le quité la comisión. Más bien lo confronté y le pregunté, Pedro, ¿me amas? Y la última vez él dijo, Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que te amo. Y eso, dice el Señor, es lo que escucho de ti. Que me dices, te amo, Padre. Te oigo decir, te amo, Jesús. Hijo, hija, mis propósitos siguen firmes contigo. Lo que te he hablado a ti, lo que te he dicho, está en pie. Porque yo te amo, dice el Señor.
Oramos por los trabajos de mis hermanos, Señor. Sabemos que no solo aquí en Guatemala está pasando este problema, en muchas naciones. En Estados Unidos son millones. La diferencia entre ese país y el nuestro es que la gente puede llenar un documento, presentarlo al gobierno y el gobierno le asigna una cantidad de dinero. Este país no es nuestro, Guatemala no es tan rico y poderoso como lo es Estados Unidos. Sabemos que el gobierno está haciendo todo lo posible. Yo aparecí en un recibo de luz que era candidato por vivir en la limonada a una ayuda. Las finanzas de la iglesia se han caído, Señor, casi en un 60%, un 40%. Y yo decía, ese dinero lo voy a usar para pagar el agua y la luz del templo. Han habido problemas y estamos viendo también y escuchando de que hay gente que se roba los recibos, se roban los números y ellos reclaman el dinero. Alguien me acaba de decir lo que le hizo un vecino. También allá en la colonia pasaron dejando una caja, pero yo no estaba, no me la dejaron. Un hermano de la iglesia dijo, yo la recibo, no la quisieron dejar. Yo bendigo a la gente que lo recibió. Pero sé que hay mucha gente que no está recibiendo lo que el gobierno hace publicidad. Porque solo en nuestra iglesia hay muchos de mis hermanos que no están recibiendo nada. Y si alguno recibió, qué bendición. Estamos saliendo adelante con tu bendición, con tu ayuda. Padre, no quites los trabajos, Señor. Mantén los trabajos para aquellos que sí lo tienen. Porque no solamente bendicen sus familias, bendicen la iglesia. Gracias por estos hermanos, Señor, que con sus trabajos aportaron dinero para comprar víveres para esta primera vez que se envió a 18 familias. Y gracias por esta gente que tiene trabajo y puede socorrer. Bendice los trabajos de mis hermanos, bendice a estas empresas responsables. Cómo me gozaba, Señor, y tú sabes que a solas lo he hecho, Señor, bendiciendo ese laboratorio. Esta empresa llamada Tecniscan. Glenda está suspendida porque ella está malita. Y le dijeron, no te preocupes. Tu trabajo está ahí. Tu salario está ahí. Bendice a Tecniscan, bendice al dueño, a los empresarios, a los socios. Bendice empresas como estas, que, Señor, que son muy serias, Señor, muy responsables. Y bendice a aquellas y sostén a aquellas que están a punto de derrumbarse. Para que muchos de tus hijos, no solamente miembros de la Iglesia Nueva Esperanza, sino de otras iglesias aquí en Guatemala o de otros países hasta donde llegue esta predicación, bendice esas empresas, Padre. Y por último, Padre, en esta mañana meditaba en el poder de la sangre de aquel cordero, Señor, que fue sacrificado
el 14 del mes de Aviv en el calendario judío, a las 3 de la tarde, que profetizaba el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Esa sangre fue untada en los dinteles de las puertas y la muerte no entró a esos hogares. Pero hoy la sangre que nos cubre no es la sangre de un cordero, de un animalito. Es de nuestro Cordero Celestial, tu Hijo Jesús, que murió por nosotros. Tu Hijo que tomó esa sangre con la cual entró al lugar santísimo en el tabernáculo celestial. Y que primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice que fuimos llamados para ser rociados con la sangre del Cordero. No podemos decirlo. Una gota, 2, 3 gotas, no lo sabemos. Pero pesaba dentro de mí una gota, es más que suficiente, muy poderosa, más que la de aquel animalito. Es la sangre de tu Hijo, ya no aplicada en la casa literal, sino en nuestras propias vidas. Dice tu palabra que somos templos y moradas de tu Espíritu Santo. Esa sangre está sobre nuestras vidas. Esa sangre no solo la ves tú, aún el diablo y sus demonios y tiemblan. Tu palabra dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Esta sangre manifiesta su poder protector, Señor, sobre las familias de la Iglesia Nueva Esperanza, por todos los miembros de Iglesia Nueva Esperanza, donde quiera que ellos estén, los guarde, los cuide de este virus mortal. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por poner por tu Espíritu, Señor, en nosotros las palabras adecuadas para dirigirnos a ti. Razón tuvo Jesús cuando dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar al Espíritu del Padre. Yo lo voy a enviar. Él vendrá en mi nombre y Él estará con ustedes, sobre ustedes y dentro de ustedes. Él los guiará a toda verdad. Él es nuestro compañero mientras estamos en esta tierra como peregrinos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones a la dirección de tu Espíritu Santo, para que podamos orar a ti como conviene. Gracias en esta mañana, porque todo el plan, todo el propósito, todo el proyecto de salvación es tuyo, y todo lo que acontece en nuestras vidas es para bien nuestro, aunque tengamos que pasar por los momentos difíciles como pasó tanto hombre que vemos en Hebreos capítulo 11, hombres y mujeres. Porque todos aquellos que somos llamados a tu propósito, las cosas negativas se convierten en buenas. Y no digamos las buenas, en excelentes. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.